Desde la esquina roja del Padre Luis Barrios, reflexiones para una praxis de amor. El sacramento más importante. Tema: amar sin condición. Lectura para hoy: pues el que quiere asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. Mateo 16:25. El texto que consideramos en el Evangelio, Mateo 16 del 21 al 28 de hoy, da continuidad a Mateo 16 del 13 al 20, el cual propiamente es el contexto inmediato de nuestro escenario. Nuestro texto puede ser dividido en dos partes. 1. Jesús anuncia a sus discípulas acerca de su muerte. Vea los versículos del 21 al 23. Y 2. Los requerimientos para seguir a Jesús. Vea los versículos del 24 al 28. Mi énfasis en esta ocasión será más en los requerimientos para seguir a Jesús. Ante la reacción de Pedro, Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles a sus discípulos y discípulas una gran verdad del discipulado. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a sí misma, tome su cruz y sígame. Versículo 24. Seguir a Jesús implica ver que su maestro será maltratado, humillado y crucificado. Jesús es bien claro con las demandas del discipulado, y aquellas personas que habrían de seguirlo debían conocerlas. Toda causa por la obra y nombre de Jesús conlleva abnegación y compromiso, y por ende, las consecuencias de ello. La negación de sí misma, de sí mismo, no significa la renuncia de un bien opcional, como podría entenderse la frase. Significa la afirmación de que el yo renuncia a los valores de este mundo y se entrega al seguimiento de Jesús y sus enseñanzas. Vivimos y morimos para Jesús, conforme a las reglas de su palabra. Así pues, la abnegación no está centrada en uno mismo, en una misma, como a menudo era el caso en el monasticismo medieval, sino en Dios. La renuncia a nosotros mismos, a nosotras mismas, no es otra cosa que asumir el compromiso de entregarnos a Dios y de hacer todo lo que hagamos conforme a los mandamientos de Jesús y para su gloria. Esto es amar sin condición. Hermanas y hermanos, Pablo en Romano 12:2 nos dice que fuimos llamados no a conformarnos, sino a transformarnos. Como iglesia en general y discipulado en particular, tomar nuestra cruz y seguirle no es un asunto que puede evadirse, es un llamado de Jesús. Según nuestro texto, la vida cristiana no es cuestión de vida o muerte, sino de vida y muerte. Es morir para vivir. No significa cualquier renunciamiento. El llamado de Jesús no trata de un masoquismo o de sufrir por gusto. El mandato de Jesús trata de que nos comprometamos de tal forma con el reino, comunidad y su justicia, que estemos dispuestas a soportar los sufrimientos que inevitablemente siguen a tal compromiso. ¿Estamos preparados como iglesias y creyentes para ello? ¿Somos capaces de ser criticados, señaladas y burladas? ¿Somos capaces de enfrentarnos a poderes políticos que atenten contra nuestros valores? Como iglesia estamos llamadas y llamados a ser las manos y los pies de Jesús. Tenemos la tarea de cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio, amar y servir a las personas quebrantadas, heridas y sin esperanza en el mundo. Tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con quienes nos rodean. Jesús nunca dijo que esto sería una tarea fácil. Dios está profundamente involucrado en nuestro crecimiento y transformación, y parte de esto implica ser desafiado y esforzado. Una de las formas en que esto sucede es siendo sus discípulas, sirviendo como sus manos y su voz en el mundo. Vamos a amar sin condición.
Este llamado a ser manos y los pies de Jesús nos pone de frente a la penosa realidad de quienes creen que debemos solamente focalizarnos en la oración, ayuno, lectura de la Biblia, retiros y el venir a la iglesia, etc. La pregunta clave es: ¿crees que el camino de las contemplaciones y espiritualidad se encuentra en el rechazo de actividades y obras que son necesarias para el bien de las demás personas? En este servir y acompañar al pueblo se nos enseña que esto es una manera de encontrar y adorar a Dios. Es por esto por lo que Jesús nos dice en Mateo 25 del 35 al 40: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Todo esto queda muy bien ilustrado en la experiencia que se documenta en el libro de Vida Perdida de Ernesto Cardenal, poeta y monje trapense nicaragüense. Nos demuestra que la búsqueda de la divinidad siempre se alienta en lo cotidiano del diario vivir. Para él, un encuentro con Dios en una vida dedicada primero a la contemplación y más tarde a la ayuda comunitaria, a la poesía y a la acción política. Es demostrar que la fe tiene dimensiones sociales, políticas y culturales. Y por supuesto, el reto grande nos lo da el libro de Santiago, el cual fue escrito para ayudarnos a aprender a vivir como personas cristianas. Esta carta no está tan interesada en recordarnos lo que creemos o cómo adoramos, sino en cómo vivir, en cómo servir. Que quede claro, las prácticas de oración, ayuno, leer la Biblia, venir a la iglesia, retiros, etc., son de gran importancia. Es una carta muy práctica que complementa lo que nos falta: acción en la fe y fe con acción. Por eso nos dice: la religión pura e inmaculada delante de Dios es esta: visitar a las personas huérfanas y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Mis hermanos y hermanas, esto es amar sin condición. Bendiciones, estas son reflexiones del Padre Luis en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y H.